empezamos allá. Os comento, ¿verdad? Os decía hace un momentito que os voy a hablar sobre todo sobre la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad ignaciana, pero antes es necesario hacer un pequeño como análisis de la realidad, dónde estamos, en este caso hablar sobre la vida amenazada. Bueno, como os decía ayer, Siskia, me paráis cuando queráis, o sea, no tenemos tiempo de sobra. Yo ayer, esta mañana, ¿no? Ponía 12 y cuarto porque pensaba que estoy en una horita, pues nos podría dar tiempo, pero en cualquier momento pues podéis pararme y dialogamos y así, que supongo que es lo más interesante. Entonces un pequeño momentito para hablar de, más que nada, de algún análisis de la realidad, algunas cosas muy sencillitas. Hay una afirmación clave en la Laudato Si, que yo creo que si uno quisiera retener una frase de la Laudato Si, pues yo creo que yo elegiría esta. No hay dos crisis separadas, una social y otra ambiental, sino una única y compleja crisis socioambiental. En otros ámbitos hablan de crisis o de justicia ecosocial, pero vendría a ser lo mismo. Estaríamos hablando a la vez de lo social y de lo ambiental. Enseguida justifico, porque ese número, como veis, es el 139 de la Laudato Si. Bueno, una crisis socioambiental, y describo 4 cosas que en realidad dice, es lo que recoge la Laudato Si. La Laudato Si en el capítulo primero, que se titula así, lo que está sucediendo en nuestra casa, lo que está pasando, sucediendo en nuestra casa, que es el capítulo, como os digo, el capítulo 1, recoge datos de la comunidad científica, los datos que conformarían un cierto consenso de la comunidad científica hoy, y habla de cuatro cuestiones. Habla de calentamiento global, de disminución de la biodiversidad, habla de la escasez de agua dulce y habla de contaminación y basura. A día de hoy, en la descripción de los problemas medioambientales, una mirada así abarcante de esa problemática la ofrece esta perspectiva que se llama la de los límites planetarios. En inglés, planetary boundaries, que es como inicialmente está, os lo digo por si se busca en algún momento, ¿verdad? Si buscas por ahí por internet. Los límites planetarios. Y hablaría de 9 límites planetarios. Eso significa de 9 grandes problemáticas medioambientales. La Laudato Si, sin embargo, solo recoge algunos de ellos, como veis, 4. Y de hecho el último no encajaría claramente en uno de los límites planetarios, ¿sí? Pero al Papa en concreto, al Vaticano, cuando saca esta encíclica, lo que le preocupa es cómo la contaminación y la basura incide sobre la vida de los pobres. Y ese es el motivo de que esté incluido. Como os digo, no es uno de esos grandes problemas que están incluidos en los límites planetarios. Pero al lado de esta crisis ecológica tenemos una crisis social que habla de pobreza, disminución de la pobreza en los últimos 30 años, pero todavía 1.000 millones de personas que están en la pobreza extrema, 800 millones de personas que están sufriendo hambre en este momento, y que se piensa que esos objetivos del desarrollo sostenible que están previstos, que las metas están previstas que se alcancen para el 2030, con la COVID-19 se va a venir abajo. Ya lo llevan meses diciéndolo, eso se va a venir abajo. Entonces, pobreza, un problema que sabemos que es resoluble por los recursos que tenemos, pero que no lo resolvemos por el modo en que estamos organizados, por la forma en que distribuimos los bienes de la tierra en la actualidad. Hablamos del problema de la migración forzosa. La migración vendría a tener como, podríamos dividirla en dos vertientes, que no es una línea nítida, pero son 2 vertientes. Una migración que tira, ¿verdad? Hay una migración que tira, se suelen llamar, que tiene razones
que tiran de la migración. Es un país que genera muchos puestos de trabajo y que atrae a mucha gente. Es un mercado de trabajo de puestos muy elevados, por ejemplo, y que atrae. Pues hay mucha gente que va a California sencillamente porque tienen capacidades de estudio, porque tienen formación y porque allí van a encontrar un medio de vida que es imposible que lo encuentren en España, por ejemplo. Están las razones que tiran de la migración, pero está la otra vertiente de la migración, que es que hay migraciones que están forzadas, están empujadas. Es ahí donde están todos los pobres. Los pobres se encuentran, no se mueven en general, se mueven cuando son empujados a moverse. Es decir, cuando no tienen medios de vida, cuando hay un conflicto armado, cuando sufren una violencia especial, es entonces cuando se mueven. El gran problema humanitario de la migración se encuentra en esa vertiente, no en la primera. Solemos confundir estos dos ámbitos. Y luego os digo, ¿verdad?, que hay como una zona gris en medio, porque no podemos a veces separar un lado de otro. Solemos decir que la migración forzosa está compuesta por refugiados y desplazados internos, y sin embargo la legislación internacional a todos los refugiados no los reconoce como tales. Buena parte de la migración centroamericana hacia Estados Unidos es una migración claramente forzosa, y sin embargo esas personas se las concibe más bien como migrantes económicos, que estarían en el otro lado de la vertiente. La migración forzosa es un problema muy grave en el mundo. En este momento tenemos unos 70 millones de personas que están en este campo de la migración forzosa, 70 millones, el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Y llevamos diciendo el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial al menos 7 años. Es decir, que al menos desde la guerra de Siria, desde el conflicto en Siria, este número solamente crece. Como os digo, refugiados y desplazados internos. Discriminación étnica, la conocemos, lo que significa. El otro día nos hablaba en la Eucaristía de ello, ¿verdad? Y una desigualdad creciente, que tiene 30 años de vida. Hasta los años 70 la desigualdad, fundamentalmente en los países que así llamamos desarrollados, creció, la desigualdad disminuyó, y a partir de los años 80 para acá hay suficientes evidencias para decir que en el mundo en general solo aumenta la desigualdad y no sabemos cómo hacerla frente. Entonces, ya veis, esta sería una panorámica así muy sencillita de algunas problemáticas de nuestro mundo hoy, y podríamos decir que esta crisis social está atravesada por una dimensión que es la dimensión de género. Habría que añadir la dimensión de género. Son las mujeres las que de una manera especial experimentan estas problemáticas. Y ya sabéis que se suele hablar de aquello de la interseccionalidad, ¿no? Que son distintas contribuciones de problemas paralelos, ¿verdad?, que van aumentando la carga de dificultad en la vida de determinadas personas. En este caso hablamos de las mujeres. Bueno, así muy rápido, ¿no? Dice la Laudato Si, yo creo que es importante, esto dice, bueno, estos dos problemas, lo social y lo ambiental, están entrelazados. Bueno, a día de hoy hay 25 millones de personas desplazadas por catástrofes naturales o por lo que podríamos llamar el cambio climático. 25 millones de personas anuales, por escasez de agua, por inundaciones, por catástrofes climáticas. 25 millones. Ya veis que ese es un claro ámbito de intersección de lo ambiental y de lo social. Pero además hablamos de que esta crisis es socioambiental porque su origen es el mismo, y luego voy a añadir otro motivo, pero uno de los motivos es que su origen es el mismo. La Laudato Si lo describe, se atreve a meterse en este jardín, que es un jardín muy complicado. La mayor parte de la gente no lo hace, pero la Laudato Si se atreve, habla del paradigma tecnocrático. Y este paradigma tecnocrático viene a decir lo siguiente: las personas que tienen dinero ejercen su poder para someter a la naturaleza y a las personas y beneficiarse de ellas. Quienes tienen dinero utilizan el poder de la tecnología para someter a personas y a la naturaleza
y beneficiarse de ellas. Como veis, esta es una afirmación muy fuerte y que la encíclica esto sí sostiene, ¿eh? Y luego habla de la cultura del descarte. Es una cultura del descarte que descarta a la naturaleza y a los seres humanos, ¿eh? Para beneficiarse, para sacar algún beneficio, ¿eh? Ya veis entonces que en el origen de la crisis tenemos un origen común donde quienes finalmente salen perjudicados son tanto la naturaleza como los seres humanos. Pero además dice la encíclica, y yo creo que está bien recogerlo, que los más afectados son los pobres, ¿eh? Los más afectados en este momento son los pobres, y podríamos añadir, sí, pero también las generaciones futuras, ¿eh? Tendríamos que añadir las generaciones futuras. También lo dice la encíclica, ¿eh? Yo no lo he puesto aquí, pero también lo dice la encíclica. Es decir, todos estamos afectados a nivel internacional por los mismos fenómenos, con consecuencias diversas para unos y para otros. Esto sucede, por ejemplo, en el caso del cambio climático. Para Canadá es una gran oportunidad. El cambio climático es una gigantesca oportunidad. Canadá tiene el 90% de la población, 90% lo tiene a 100 kilómetros, a menos de 100 kilómetros de distancia de la frontera con Estados Unidos. O sea, pegado al sur. Pero que es que por encima de eso hace un frío, ¿eh? Entonces pegan la población al sur. Pero en este momento están mirando el enorme territorio que tienen para poder explotar los recursos naturales y minerales que tienen allí. De hecho, Canadá es una gran potencia explotadora minera, ¿eh? De hecho, el 75% de las empresas mineras en el mundo a nivel internacional, las que se mueven a nivel internacional, están bajo bandera canadiense. Bueno, como este es un caso, pero otro caso sería Rusia, ¿verdad? Pues Rusia está diciendo, es la oportunidad de atravesar el polo, el polo, porque en verano seguramente no habrá suficiente hielo como para impedir el paso de los rompehielos y generar otra ruta de comercio internacional. Como os digo, bueno, hay beneficiados y hay perjudicados. Los más perjudicados son los pobres, que sabemos que han sido los que menos han contribuido al problema medioambiental y que son los que menos se han beneficiado de su perjuicio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dicho rápido, así, dicho de una manera muy rápida, la gran tarea de nuestro tiempo es construir sociedades inclusivas frente a la cuestión social o ante la cuestión social y sostenibles frente o ante la cuestión medioambiental. Esta es la gran tarea de nuestro tiempo. Por eso, episodios como los que estamos atravesando de una pandemia que permiten de repente decisiones políticas, económicas, que jamás habríamos imaginado, en realidad son también una oportunidad para dirigirnos correctamente hacia estos grandes problemas que nos están esperando dentro de 2 años, cuando supuestamente podamos haber superado este momento. Los procesos de crisis son también una oportunidad para invocar, ¿verdad?, en la solución de algunos problemas que son muy graves. Los problemas de nuestro tiempo son estos dos, y no los vamos a resolver ni en 2 ni en 4 décadas. Nos esperan, bueno, uno nos espera para siempre. El de la sostenibilidad nos espera para siempre. Surge en el siglo XX, o mejor dicho, la conciencia de la problemática surge en el siglo XX y le espera a la humanidad de aquí para siempre. Y el de la inclusión, ojalá no, pero no lo sabemos. Bueno, paso entonces a la cuestión de la espiritualidad. ¿Por qué hablamos de espiritualidad? Bueno, ¿por qué hablamos de espiritualidad cuando hablamos de la cuestión ecosocial, de la justicia socioambiental, de lo social y lo ambiental? ¿Por qué hablamos de espiritualidad?
Porque cuanto más complicado se hace vivir, cuantas mayores dificultades afrontamos en la vida, más imprescindible nos resulta una cierta espiritualidad. Y eso lo sabemos. Es decir, cuanto más complicado es el mundo en el que vivimos, más necesidad de rumiar las cosas tenemos por dentro. Dicho así de una manera muy, muy sencilla. Necesitamos pensar y decidir y por dónde vamos y qué no hacemos y por qué. Espiritualidad. La espiritualidad nos ayuda a clarificar y fortalecer nuestras fuentes de sentido para beber en ellas y para mantener viva la motivación. Esto es la espiritualidad en general, ¿eh? Esto es lo que nos permite ir al sentido, a las fuentes, ¿eh? Por eso es bueno conviene hablar de espiritualidad. La crisis ecosocial actual puede llevarnos yo no sé dónde os lleva a vosotros, a vosotras, ¿eh? No sé dónde os lleva, pero yo creo que a cada persona de este mundo nos lleva a algún sitio. Nos conduce a situarnos de una determinada manera, a esto me refiero, ¿eh? Mira, hay quien sencillamente se descorazona. Imposible, o sea, esto es imposible. No, tiro la toalla. Desentendernos o acomodarnos de alguna forma es como la solución del avestruz, ¿no? Que mete la cabeza en la tierra y se olvida de todo. No sé lo que pasará, pero yo no quiero ni verlo. Seguramente es la mayor parte de la gente está o estamos aquí, ¿eh? Nos acomodamos. Mientras podamos vivir como podemos, pues oye, no sé. Sálvese quien pueda. Os lo decía, sálvese quien pueda. Esto, pues igual si tienes un hijo es estupendo enviarle a Canadá en este momento. O a Dinamarca. Y que aprenda no sé qué. Igual es la mejor solución. O no sé. Sálvese quien pueda. No creéis que esta es una solución tonta. Yo creo que la están adaptando mucha gente. Es decir, quienes saben que sus decisiones personales o colectivas influyen sobre estas problemáticas y tienen hijos, que no es el caso de muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Y tienen hijos, están pensando en esto. Que este mundo tiene ganadores y perdedores y que sus generaciones futuras estarán entre los ganadores y se podrán beneficiar de las muchas posibilidades que ofrece este mundo, ¿eh? Cuarta, lucidez y empeño a nuestra escala. Lucidez y empeño, es decir, saber lo que ocurre, saber, lucidez, esto es lo que pasa, esto es por qué, lucidez, y en nuestra escala un empeño, un compromiso, ¿eh? Y hablamos entonces de esperanza, y le dedicaré un momentito a hablar de esperanza, ¿de acuerdo? Bueno, yo entiendo que cuando hablamos de espiritualidad, y de la que os voy a hablar en este ratito, hablamos de esto, ¿eh? Me voy a centrar en esto. Lo otro son tentaciones que vamos a llevar cada uno de nosotros en nuestra vida. Yo creo que estas tres primeras posibilidades, opciones en la vida, están ahí, están sobre la mesa y cada uno pues se puede sentir ciertamente como inclinado, ¿verdad?, hacia ellas, ¿eh? Bueno, ya os digo, me detenéis cuando queráis, ¿eh? Bueno, vale. ¿Qué es lo que permite la espiritualidad? Y ahora no hablo de espiritualidad cristiana, ¿eh? No hablo específicamente de una espiritualidad cristiana. Ya sabéis que la espiritualidad ahora tiene una enorme acogida en ámbitos muy variados y podríamos decir que hay una espiritualidad humana, una espiritualidad religiosa, cristiana, ¿eh? La espiritualidad en general, ¿qué permite a la gente? Es decir, cuando hablamos de espiritualidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cuestión muy importante a nivel vital, de cualquier persona. Yo creo que cualquier persona tiene una espiritualidad. La espiritualidad permite, en general, mirar la vida con agradecimiento. Mirar la vida con agradecimiento. Permite orientarnos en las decisiones, señalando qué es lo verdaderamente esencial. Una espiritualidad, aunque sea personal, ¿verdad? Sencilla, personal. Me permite orientarme, me da balizas en el camino para situarme ante la vida. Me permite reconciliarme con nuestras limitaciones y fracasos. Aquello de esto, carga con tu camilla y echa a andar. Todos llevamos una camilla encima, mayor o menor. Todos la llevamos.
y se trata de caminar erguido en la vida a partir de esa camilla que llevamos. Nos tiene que permitir reconciliarnos, una buena espiritualidad nos tiene que permitir reconciliarnos con nuestras limitaciones y fracasos, porque si no es que no avanzamos. Nos tiene que permitir afrontar con serenidad las tentaciones que nos alejan de ese camino trazado, de mi sentido de vida, ¿no? Y que nos alejan también de nuestras condiciones básicas. Tentaciones hay en toda vida, ¿verdad? En una vida cristiana podemos hablar de tentaciones, ciertamente. Tenemos todo un lenguaje para hablar de ello en el ámbito cristiano, pero también podemos hablar de manera semejante, homóloga, en otros planteamientos de la vida. Y esto, la espiritualidad me permite encontrar a cada rato una luz de esperanza. Eso permite una buena espiritualidad humana, religiosa, cristiana. Así que la espiritualidad es una orientación para el camino. Nos ocurre en el ámbito cristiano que nosotros hemos trabajado mucho más la verdad que el camino. No es del todo cierto, pero si uno va a una biblioteca de teología se va a encontrar con el peso de la teología, el peso del depósito de la fe. Y no nos hemos inclinado tanto hacia la espiritualidad, no de la misma manera. O dicho de otra manera, para no decirlo con palabras así tan fuertes, podríamos decir que las religiones orientales están más orientadas hacia el camino y las religiones occidentales están más orientadas hacia la verdad. Ya veis que de lo que hablamos aquí es del camino, de cómo avanzar, de cómo ir, de los pasos. Hablamos de los pasos, no hablamos de las verdades, no hablamos de las columnas, hablamos de los pasos. Bueno, pues os digo aquí, os decía de alguna forma, pues hay una espiritualidad humana, una espiritualidad trascendente y hay una espiritualidad cristiana, y la ignaciana está dentro de la cristiana. Aquí nos encontramos hoy. Hay mucha gente que habla de espiritualidad y solamente lo habla desde el primer plano, el de la espiritualidad humana. Diríamos, una espiritualidad ignaciana es cristiana, es trascendente y es humana. Y por eso tiene cosas que puede aportar a las personas en general, en lo que tiene de humana en general, ¿verdad? Vale. Entonces, y con esto yo termino esta segunda parte. La espiritualidad es para el camino, es una guía para el camino, es mi guía para el camino. Requiere interioridad, ya lo decíamos, os lo comentaba antes, ¿verdad? Necesitamos a veces como volvernos hacia adentro, rumiar las cosas. Atención activa hacia adentro y hacia afuera, atención. Y esto incluye una mística de ojos abiertos y una mística de ojos cerrados. Tradicionalmente podríamos decir que la espiritualidad cristiana ha sido de ojos cerrados, porque serían los ojos cerrados los que me permitirían elevarme al cielo, ¿verdad? Elevarme a una realidad que está más allá de esta, dicho de otra manera, ¿verdad? Los ojos cerrados me permitirían elevarme más allá. Pero posiblemente es una gran nueva conciencia del siglo XX hablar de la mística de ojos abiertos, que si no recuerdo mal, y me corregís quienes sabéis, yo creo que quien primero introduce esta expresión es Moltmann, un teólogo que es Moltmann. Pero la espiritualidad ignaciana se reconoce en esta expresión, mística de ojos abiertos, porque es en esta realidad donde reconoce la trascendencia de Dios. Es en esta realidad. Luego lo explicaré un poquito más, por si acaso. Bueno, vale. Entonces paso a esta tercera parte, que es la que me lleva más tiempo, que son las dinámicas ignacianas que nos pueden ayudar en esta de la inclusión y la sostenibilidad. Estábamos con la gran problemática un poco de nuestro tiempo, decimos la necesidad de una espiritualidad para esto,
y vamos a ver algunas dinámicas de asignaciones. Os cuento una anécdota antes de pasar, que suelo contar, y igual, esto no sé si Juanjo o María del Mar me habrán oído alguna vez. Yo estuve viviendo en Roma como 6 o 7 años y trabajando en parte sobre estos temas. Entonces, en un momento dado, en torno al año 2014, el Papa Francisco había sido elegido el año 2013 y el año 2014, pues se acercaron a la compañía y en concreto a mí algunos científicos que estaban muy preocupados por el cambio climático. Entonces, eran científicos mayores y agnósticos. Entonces, se hacían la siguiente reflexión. Los datos que nosotros tenemos sobre el calentamiento climático son gravísimos. Nos estamos comunicando desde hace años y además solamente se confirman a través de las nuevas evidencias que surgen cada año. Sin embargo, los datos fríos vemos que no cambian ni las políticas ni las actitudes de las personas. Necesitamos un líder espiritual de ámbito mundial con credibilidad para que hable de estos temas de una nueva manera y pueda llegar a cambiar la actitud de las personas. ¿Veis el razonamiento? El razonamiento es muy claro. Los datos científicos nos muestran algo, pero eso no introduce ningún cambio. Necesitamos una mística. De hecho, de lo que están hablando es que necesitamos una mística. ¿Por qué venían, en este caso, a nosotros? Pues porque querían llegar al Papa Francisco, para que él pudiera tener una palabra sobre esto. Que la tuvo en el año 2015, un año después, en la encíclica Laudato Si, como veis. Que no sé si ha introducido muchos cambios. Pero a mí me pasó recientemente, me ocurrió que estuve en una mesa redonda y estaba estaba la directora de WWF en España, World Wildlife Fund. Esto es una ONG de defensa de la naturaleza a nivel internacional. Dijo, en el año, lo más importante, las cosas más importantes que han sucedido en estos años, mencionó 3, me acuerdo de una, los objetivos del desarrollo sostenible, la segunda no me acuerdo, y la tercera dijo, y la Laudato Si. Una organización claramente de ámbito civil y un discurso en el lugar en donde estábamos no necesariamente bien recibido, porque era muy plural, etc. Entonces llama la atención. Sí, tiene un impacto, esta encíclica tiene un impacto. Y sigue, yo creo, como pudiendo aportar novedad en lo que estamos haciendo. Os voy a hablar entonces de dinámicas e asignaciones y os voy a hablar concretamente de 4 dinámicas e asignaciones. ¿Por qué me parecía interesante hablaros de esto hoy? Pues por 2 motivos. Porque siempre está bien hablar de ecología. Siempre está bien hablar de ecología. Pero segundo, porque hemos estado haciendo ejercicios y esto nos ayuda como a hacer una lectura de la propia experiencia de ejercicios, de la propia espiritualidad ignaciana. Creo que nos permite leer la propia experiencia que hemos tenido. Y en ese sentido, pienso que os puede valer en estos días que hemos pasado juntos de ejercicios. Yo os voy a hablar de estas 4 dinámicas. La primera, un profundo amor por la realidad. La segunda, la importancia de contemplar un mundo excluyente. El tercero, experimentar la cruz bajo el signo de la esperanza. Me detendré un poquito más en este punto. Y el valor de lo marginal. De lo marginal. Ya os digo, 4 dinámicas que me parece que tienen sentido mirando este desafío ecosocial o socioambiental. Si queréis, luego os paso la proyección, no tengo yo inconveniente. Entonces, para cada una de esas dinámicas, de las 4 dinámicas, voy a hablar de 4 cosas. Para cada una de ellas voy a hablar de 4 cosas. Voy a hablar del desafío ecológico, ¿verdad? La dinámica y el desafío que encaja ahí. Voy a hablar cómo eso se expresa en la vida de Ignacio. Voy a hablar cómo se expresa eso en la tradición de la compañía. Y voy a sacar una pequeña conclusión. Esto
¿Por qué hablo de la tradición de la compañía? Bueno, pues porque vamos a ver, la espiritualidad ignaciana no es privativa de la compañía, es un don para la Iglesia y hay muchos grupos y comunidades que la siguen de una manera única, ¿verdad? O de una manera plural, digo, en relación con otras tradiciones espirituales. Pero bueno, hablo de la compañía porque es lo que conozco y porque en la lectura que nosotros hacemos, que yo creo que es una lectura no del todo justa, pues creemos que lo que nos inspira a nosotros es sobre todo, casi de manera exclusiva, la espiritualidad ignaciana, lo cual no es del todo cierto. Pero es esa la manera en que nos entendemos. Lo cierto es que en las realizaciones clave de la compañía en la historia ha habido alguna motivación fraguada en la espiritualidad ignaciana. ¿De acuerdo? Entonces tiene sentido de ese modo hablar de esa tradición de la compañía. Un profundo amor por la realidad. ¿Por qué es importante esta dinámica ignaciana en este campo de lo social y de lo ambiental? Porque solo vamos a cuidar aquello que agradezcamos y que amemos. Porque esta es la ley humana. Solo cuidamos aquello que amamos. Si nosotros despreciamos algo, no lo vamos a cuidar. Por mucho que sepamos que es muy importante, es importantísimo, sí, pues no, es que ni siquiera lo vas a ver. No vas a lamentar que los insectos en este mundo desaparezcan. No lo vas a lamentar. Sabemos en este momento que las poblaciones de insectos en Europa están colapsando. Colapsando es que han desaparecido en los últimos 20, 30 años del orden del 75% de las poblaciones de insectos en Europa. ¿Verdad que aparentemente? Pero están en la base de la cadena alimenticia. Están en la base. Eso nos va a afectar. De un modo u otro, esto nos va a afectar. Dificilísimo calcular esto, ¿verdad? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues hay una manera de verlo así muy sencilla, sobre todo para quienes tienen años, y es fijarse en el parabrisas en verano, los insectos que se llevan hace 30 años y que se llevan hoy. Hay que limpiarlos menos. Bastante menos. Y además esos grandes, asquerosos, ¿verdad? Bueno, no vamos a cuidar lo que no amemos y no agradezcamos. Por eso, en la espiritualidad cristiana, yo creo que es un rasgo de la ignaciana, pero porque es de la cristiana, que se basa en el agradecimiento, es tan importante para esto. El compromiso ecológico no surge de cargar con una mochila moral, sino que surge de la espontaneidad de un corazón agradecido. Nosotros tenemos un compañero en Filipinas, Pedro Walpole, que lleva muchos años trabajando en esto y hablando de cuestiones ecológicas por aquí y por allá. Y él vive eso en Filipinas, aunque es de origen irlandés, y esto dice, no, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar agradeciendo, vamos a empezar gustando, saboreando la naturaleza. Si no la gustamos y saboreamos, será imposible. Hay una vez yo hablaba con un científico maltés, ¿no? Y que estaba en estas cuestiones ecológicas y le decía, ¿y de dónde surge un compromiso por lo ecológico? ¿Un compromiso de dónde? Siempre hay una experiencia como fundante en la vida para este tipo de inclinaciones, ¿no? Para los pobres, por ejemplo, ¿de dónde surge? Dice, mira, yo lo que he visto es que gente que ha vivido en su infancia en un determinado entorno natural, bonito, cuidado, protegido, y que ha visto cómo de repente ha entrado no sé qué y se ha roto, esa gente tiende a comprometerse enormemente por lo ecológico. Hay un cariño, o sea, ¿qué hay de fondo? Un cariño. Y posiblemente este sea como uno de los retos más grandes. Bueno, ¿qué ocurrió en la vida de Ignacio? Ignacio tiene una experiencia que sucede en Manresa, que sucede una tarde, 4 meses después de haber llegado allí a Manresa, después de salir de aquí de Loyola, una tarde,
que está mirando el Carboner, el río Carboner, y él de pronto tuvo una experiencia muy fuerte. Podríamos decir que aquella tarde, como en píldora, recibió lo que nosotros llamamos espiritualidad ignaciana. En la autobiografía lo cuenta, y como él es muy elocuente, lo cuenta con 4 palabras, y uno no sabe muy bien lo que dice. De hecho, solamente se ve en su vida, solo se ve en el desarrollo de su vida. Pero dice así: y vio con ojos nuevos, como si todas las cosas fueran nuevas. ¿Qué es lo que le ocurrió? Yo creo que la contemplación que mejor recoge lo que Ignacio vivió allí es la contemplación para alcanzar amor. Ignacio vio a Dios en todo, pero lo vio en todo aquí. Por eso os decía que es una mística de ojos abiertos. Lo vio aquí, lo vio en la vida, en la historia, en las personas, en la gente, en el cielo. Dice Ignacio que siempre que miraba al cielo se le caían las lágrimas, que es una manera de decir: me invadía el absoluto, me invadía el sobrecogedor, me invadía Dios. Claramente, no hace falta decir mucho para entenderlo, ¿no? Ignacio vio todas las cosas nuevas, a Dios presente y activo en la realidad. 2 de los puntos de la contemplación para alcanzar amor: Dios presente en todo y activo en la realidad. Ignacio no tenía que cerrar los ojos para ver a Dios. Ignacio necesitaba cerrar los ojos para hacerse consciente de lo que había vivido en la vida. Pero era en la vida donde lo encontraba. Por eso, él descubre la trascendencia de la realidad. Para él la realidad no es una realidad plana, no es un enigma que desentrañar, sino que es un misterio que adorar. Lo de la reverencia, hacer reverencia. Alabar tiene relación con agradecimiento, y hacer reverencia con reconocer la presencia de Dios en todo. Bueno, ¿y esto en la tradición de la compañía tuvo alguna repercusión? Sí, mucho. Y yo creo que nosotros, sobre todo, en la lectura que hacemos de nuestra propia historia, lo reconocemos sobre todo en los primeros siglos de la compañía, en el siglo XVI y en el siglo XVII, que los jesuitas fueron enviados a llevar la fe a naciones de infieles, a América Latina, a la India, al Extremo Oriente, a África, para llevar la fe. Es decir, para llevar a Dios. Sí, para llevar a Dios. ¿Qué les pasó? Que cuando fueron allí se encontraron con que Dios estaba allí. Dios ya estaba. Desde siempre estaba allí. No lo llevaban. Sencillamente lo reconocían. Y entre llevarlo y reconocerlo hay un abismo. Porque si lo llevo sobre la cabalgadura en la que en mi cultura se ha expresado. Sobre mi propia fe, mis propios ritos. ¿Qué les ocurrió a los jesuitas que fueron a distintos sitios? Que se encontraron con que los lenguajes locales, los ritos locales, las formas de expresión de las personas donde estaban, se daban cuenta de que también ponían de manifiesto la presencia de Dios. Tuvieron problemas en la India con los ritos malabares, tuvieron problemas en China y tuvieron que salir, tuvieron problemas en las reducciones en Paraguay. Podríamos decir que se conserva el guaraní en parte gracias al esfuerzo de los jesuitas, que para ir allí necesitaban antes haber aprendido el guaraní, y si no, no los enviaban. Buena parte de las cosas que hicieron fueron gramáticas sobre las lenguas. Tratar de escribirlas cuando no tenían un alfabeto. Reconocer la grandeza que tenían las culturas donde iban. Tenían un profundo amor por la realidad, lo primero. Bueno, esto es fundamental en la vida, esto es fundamental. Bueno, la conclusión, bueno, esto nos permite tener una contemplación general en nosotros, contemplar admiradamente.
y tener un afecto compasivo por la realidad. Esto es lo que nos permite esta dinámica ignaciana, la dinámica cristiana, llamarlo como queráis, ¿verdad? Que es una de las características de la ignaciana, pero que es profundamente cristiana. Lo resumo de otra manera. La primera palabra que podemos decir sobre la realidad es de alabanza. Y lo dice el principio y fundamento. Así lo dice, ¿no? La primera palabra que podemos decir sobre la realidad es la alabanza. Por eso esta dinámica ignaciana confronta la tentación de condenar este mundo. Este mundo es un desastre. Y esto es muy importante en estos tiempos, ¿verdad? Porque además cuando condenas este mundo, corres el riesgo de decir, bueno, como con mi coche, que ya no tira, pues lo dejo, ¿no? Lo dejo. Ya no tira, pues lo dejo. Sí, el problema es que en este caso hablamos de nuestro planeta y de nuestra humanidad y yo no puedo dejarlas, ¿eh? Tentación de condenar este mundo. Es una tentación muy fácil. Yo creo que todos caemos en ella. Y no sé, yo creo que incluso a día de hoy más. Dicen autores, ¿verdad? La edad del odio, ¿eh? Hay un título de un autor norteamericano que ha hecho furor en Estados Unidos, que es la edad del odio, ¿eh? La edad del odio. Supongo que ellos lo están viviendo con gran intensidad en estos momentos. Pero nosotros también tenemos como un cierto riesgo de caer en ello, ¿eh? Vamos a por la segunda. Bueno, contemplar un mundo excluyente. Lo primero es una palabra de agradecimiento, pero la segunda es contemplar un mundo excluyente. Es fundamental en el ámbito ecológico y en el social reconocer nuestra contribución en la destrucción. Es fundamental. Yo me acuerdo que una vez nos hablaba de estas cosas un compañero nuestro, ¿eh? Y dice, bueno, esto, o sea, te hace sentir tan mal que es mejor dejarlo a un lado. Y yo dije, eso no es muy ignaciano. ¿Por qué? Porque yo la lectura que tengo, ¿verdad? Creo que el principio y fundamento es lo primero, la primera dinámica. Se refiere al principio y fundamento, alabar, hacer reverencia, servir, comprometerse, ¿no? Pero inmediatamente después del principio y fundamento, Ignacio nos mete en primera semana. Te dice, sí o sí, vente para acá, mira tu vida. Mira tu vida. Lo hacemos, os lo decía uno de estos días, ¿verdad? Lo hacemos llevados de la mano del Padre. No lo hacemos solos. Lo hacemos llevados de la mano del Padre, sabiendo que todo es don, que es para nosotros. Pero nos tenemos que meter en este mundo. Tenemos que proyectar la luz del amor sobre la violencia y la destrucción de este mundo. Para verlo. ¿Por qué? Porque es muy seria. Porque tiene horribles consecuencias. Y no podemos pasarlas por alto. Sencillamente porque dejemos de considerarlas, no van a desaparecer. Al contrario, van a seguir teniendo consecuencias. Por eso es necesario meterse en este jaleo. ¿A quién le gusta la primera semana? Creo que a casi nadie. Salvo si tiene, ¿verdad?, una de esas tardes pues que de pronto uno siente el amor desbordante de Dios. Pero bueno, para llegar a eso, antes te tienes que meter en el lío de tu jaleo interior, ¿eh? En esos cuartos oscuros que todos tenemos, del mal personal y del mal comunitario, ¿verdad? En este caso nos adentramos en el mal de la humanidad que genera destrucción. Es necesario reconocer nuestra contribución en la destrucción. Bueno, pues ya os he contado esto. Para Ignacio, la primera semana de ejercicios era tan importante que cuando invitaba a las personas a hacer ejercicios, al menos entraban en primera semana. Y luego, segunda y tal, pues dependía. Es decir, primero desenreda tu libertad. ¿Recordáis aquello que decíamos uno de estos días? Desenredar la libertad. Comprometerla. Pues Ignacio pensaba,
Hay personas que tienen capacidad para comprometerla y hay otras que no. Él hablaba de, supongo que habréis oído esta expresión, ¿verdad? Él hablaba de subyecto. Persona que tenga subyecto, que tenga sujeto. ¿Qué significa esto? Una persona cabal, una persona que puede tomar las riendas de su vida, que puede decidir qué es lo que quiere hacer con ella, que tiene generosidad y que tiene la libertad suficiente como para comprometerla. Algunas personas, pues él pensaba que no llegaban a tanto. Entonces, al menos limpia la casa, limpia la casa y reconoce y vive en ello esto, cómo la gracia de Dios se hace presente de una forma tremendamente liberadora. Porque cuando uno se reconcilia con su propia historia, eso es muy liberador. Es lo que vivió Ignacio justo antes de esa experiencia que os he contado, del final de esos 4 primeros meses. Que fueron 4 primeros meses horribles, su primera semana. Solamente su primera semana. Bueno, en la tradición de la compañía hemos recibido de Ignacio que, bueno, pues esto, la oración en la vida de un jesuita es muy importante. Que de manera habitual nos corresponde hacer una oración de 1 hora diaria. Pero que, Ignacio, si llegado el caso no pudiéramos un día hacer ese tiempo de oración, al menos deberíamos hacer el examen del final del día. El examen del final del día. El examen del final del día es un examen para hacerse consciente del paso de Dios en la vida y también para mirar esto. ¿Qué es lo que ha habido de mal en mí, en los demás? ¿Qué ha habido de mal? El examen diario nos permite hacer un proceso de conversión. Bueno, y la conclusión sería, sí, esta dinámica nos permite mirar de frente los problemas. Y yo creo que esto es muy liberador. Supongo que lo habéis vivido, ¿no? En grupos, ¿no? Que de pronto poner los problemas sobre la mesa y hablar de ellos con cierta serenidad es liberador. Porque es realmente muy duro cuando no se puede hablar de las cosas. Y es el primer paso para poder responderlos. Si no ponemos nombre a los problemas que afrontamos, pues no podemos abordarlos, no podemos trabajarlos. Bueno, sí. Esto confronta la tentación de olvidar nuestra responsabilidad. Esta tentación de decir, bueno, yo, sí, bueno, pues sí, tú como yo, como los demás, ¿no? Sigo con el tercero. En el tercero me detengo un poco más. Es más lío. Experimentar la cruz bajo el signo de la esperanza. Pues ya veis, esto realmente es un desafío en el ámbito ecológico, en el ámbito social y en el ámbito de nuestra vida. Afrontar la realidad tal como es, habiéndola conocido, pero sin eludirla y sin descorazonarse. Yo os lo digo, de mí. A mí me resulta un desafío personal muy fuerte, en general. ¿Cómo lidiar con la realidad que muchas veces te hace así como, ¿no?, desfondarte y sin embargo mantener la esperanza? Bueno, en San Ignacio tenemos una vida llena de dificultades, repleta de dificultades. Él tiene dificultades desde su conversión. Bueno, y desde antes también, ¿no? Pero desde su conversión las tiene. Es decir, el seguimiento de Jesús no le eludió ninguna dificultad. Atravesó varios procesos de la Inquisición, al menos 5, y hubo muchas decisiones que él pensó que eran correctas, en las que se había equivocado. No, eran callejones sin salida. Entonces, pues, tuvo muchas dificultades en su vida. Pero su última palabra es aquello de «Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta». Ignacio no aspira a que las cosas le vayan bien, como la mayor parte de nosotros hacemos. Nosotros aspiramos a que las cosas nos vayan bien. Pero él no aspira a esto. Él a lo que aspira es a estar acompañado por el Señor.
En realidad podríamos decir que cuando aspiramos a que la cercanía a Dios nos garantice una vida mejor, en realidad tenemos una idea equivocada de Dios. Lo que decía Raquel el otro día de una imagen falsa de Dios, un fetiche. La vida cristiana no va de que como yo me arreglo con Dios, las cosas me van a ir bien. ¿Qué va? Al contrario. Si tú te metes en las cosas de Dios, las cosas te van a ir igual que a los demás y a veces peor. Precisamente por las consecuencias que una decisión así conlleva en este mundo. Dadme vuestro amor y gracia, la esperanza de Ignacio. Bueno, en aquello de la culturilla, ¿verdad? Esto hay Ignacio tiene muchas experiencias importantes en su vida, pero dos grandes experiencias de Dios. Una está en Manresa, la contemplación del Carboner, que se llama, ¿verdad? La iluminación del Carboner, bueno. Y otra es la Estorta. La Estorta es una experiencia clave. La primera, os decía, él recibe como la espiritualidad ignaciana. En la Estorta va a ser distinta. Él va con otros dos compañeros, la Inés y con no sé quién más. ¿Tú te acuerdas? Fabro, puede ser. Son tres y están llegando a Roma. Y en la Estorta, una pequeña ermita a 17 kilómetros de Roma, esto tiene una visión, es una ermita caída, derrumbada. Él ve al Padre, y junto al Padre, el Hijo con la cruz. Y el Padre le dice, queremos que tú nos sirvas, queremos que tú nos sirvas. Y él se lleva las manos a la cabeza, uy, el Hijo con la cruz, el Hijo con la cruz. ¿Qué cosas tan horribles nos esperarán en Roma? Este es el gran tema de Ignacio. ¿Qué cosas tan horribles serán? ¿No nos matarán en Roma? Queremos que tú nos sirvas. Siempre creyó Ignacio que esta experiencia que él había tenido y que sus compañeros no, había sido una experiencia de compañía y no personal. Os he dicho, ¿verdad? La primera es muy personal, esta es colectiva, claramente es colectiva. De tal manera que cuando a Ignacio le preguntaban, ¿y qué pasó en la Estorta? Decía, preguntarle a la Inés, que él lo sabe mejor. Pero, a ver, ¿quién tuvo la experiencia? ¿Tú o la Inés? No, él siempre la concibió como una experiencia de compañía. No la concibió como una experiencia personal. De compañía. ¿Y qué quiere decir? Que la compañía tiene que sufrir. Esto es lo que dice. Claramente esa experiencia, lo que dice es esto. La compañía tiene que sufrir. Y bueno, claro, yo concluyo ahí, ¿verdad? Y la historia de la compañía es una historia de muchas dificultades, enormes. Cuando uno lo va mirando dice, pero si ha sido muchas dificultades, muchas, desde el principio. Desde el principio, Ignacio las tuvo, desde el nombramiento del siguiente papa, de Pablo IV, ¿no? De Pablo IV, el Carafa. Esto son, pues la misión, ¿verdad? La historia de la misión, 150 años, preciosos 150 años, que acaban en desastre, puro desastre, desaparición. La supresión de la compañía, 5 expulsiones hasta la Segunda República en España. Con Arupe a punto de ser suspendida la compañía. Bueno, sí, el servicio, lo de la cruz, experimentar la cruz, pero bajo el signo de la esperanza. ¿Quién muestra esto en nuestra historia? Arupe. Arupe es claramente esto. Bueno, pues el reto es vivir las dificultades, las cruces, desde la esperanza. Este es un reto de vida. Yo creo que en realidad es un reto en la vida de todas las personas, pero cuanto más de los cristianos, de dar sentido a lo que significa el sufrimiento cuando se deriva de las decisiones que he tomado en el seguimiento, ¿verdad? Y entonces yo os hablo de alguna cosita más, ¿eh? Bueno, a ver si no me entretengo mucho. Bueno, esto confronta la tentación de desesperar, ¿eh? Esta dinámica confronta la tentación de desesperar. Una tentación, como os digo, fuerte. Yo os lo digo así, ¿verdad? Os lo confieso, yo la vivo, ¿eh? Bueno, alguna cosa sobre la esperanza cristiana y le dedico alguna diapositiva, ¿vale? Algunos presupuestos. Bueno, no hablamos ni de optimismo ni de pesimismo, de eso no hablamos, ¿eh? Porque uno puede mirar el mundo y decir esto, pues yo lo que veo
pues no, lo que veo aboca a no sé qué, pero puedo ser esperanzado, y puedo ser optimista, y eso no inmediatamente significa que yo tenga esperanza. La esperanza se mueve en otro plano, No se mueve en el plano de las evidencias, digamos. Se mueve en el plano de la confianza en la efectividad del amor. Que el amor lo llena todo y que ese amor es efectivo. Por eso se mueve en el plano de la fe. Y por eso en esto insistimos tanto cuando hacemos oración, ¿verdad? Que el amor lo llena todo. Fijaos, yo creo que lo damos por supuesto. Pero, claro, al final de la fe del pueblo de Israel, que es cuando se compila el Génesis, la primera página de la creación, lo que dice el pueblo de Israel, después de todo el horror que nos ha ocurrido, que estuvimos esclavizados en Egipto y que hemos sido destinados al destierro durante más de 100 años, Dios es bueno. Solo podemos decir que Dios es bueno. Dios es Dios, el creador de todo, es bueno y nos cuida. Eso es como un salto gigante en la fe, un salto gigantesco. Nosotros lo hemos heredado, de tal manera que no le damos mayor importancia, pero hay que ahondar en ello, porque es que la vida en ocasiones es tan dura que esto de que lo domina todo es el amor, esto que venga Dios y lo vea, que me lo cuente, porque yo no me lo explico. Este es un presupuesto de la esperanza. Tiene alguna correlación en la realidad, que es el siguiente. En la realidad surge constantemente la novedad. Solemos olvidarlo, pero surge constantemente la novedad. Y además hay novedades tremendamente buenas. ¿Quién se podía esperar que de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial surgiera una Europa más o menos integrada y el desarrollo de los estados de bienestar? Educación para todos, sanidad para todos, retiro asegurado, vacaciones, sistemas legales. ¿Quién se podía imaginar eso? Era inimaginable. En nuestro país, ¿quién se podía imaginar el 20 de noviembre de 1975 que años después, y sin el paso de un episodio de revolución o de violencia, llegaríamos a tener una democracia? Yo no sé si habréis pensado en ello, pero esto del ingreso mínimo vital era para mí, yo cuando lo vi, digo, todo el Parlamento, ¿cómo que todo el Parlamento? ¿Todo el Parlamento ha votado por el ingreso mínimo vital? ¿Estamos locos? ¿Qué es esto? Esto era impensable, absolutamente impensable. Y esto es una gran protección para los más débiles, enorme. Bueno, así hablo de algunas cositas, pero se puede hablar de miles de cosas. Surge constantemente la novedad, cosas inesperadas. La caída del muro de Berlín. ¿Quién se podía esperar esto? Bueno, y así, Todo lo nuevo es gratuito. Se apoya sobre la contribución humana, pero la desborda. Viene de Dios. Lo nuevo es gratuito y es de Dios. Inesperado, inexplicable. De esto hablaba Jesús. De la semilla. La semilla que brota y además es una cosecha, y la cosecha es confianza, por lo tanto, en que los dinamismos del amor son más fuertes que los de destrucción. Bueno, esta esperanza cristiana tiene la forma del reino. Yo creo que el primer día, cuando os presentamos las 3 contemplaciones, hablábamos de principio y fundamento y os decíamos, Ignacio dice esto: el ser humano es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y nosotros igual podemos hoy formularlo de otra manera. ¿Mediante esto qué? ¿Llegar a dónde? Bueno, mediante esto tal vez hoy podemos decir, mediante esto llegar a una creación cuidada y a una familia humana reconciliada, ¿no? Estos son como las grandes aspiraciones del reino. Es un reino transhistórico, trascendente. No se realiza en la historia. Pero en la historia se hace presente de una manera incipiente. Esta es nuestra fe, ¿verdad? Esto es lo que decimos. El reino no tiene una realización completa aquí y ahora, y además sería horrible que lo identificáramos con algo,
Ha habido tentaciones a lo largo de la historia de identificar una realización concreta con el reino, y esto lleva al horror, porque para justificarlo hay que acabar con todo aquel que se oponga a ello. Es transhistórico, va más allá de la historia, es trascendente, pero se hace presente en lo histórico. En ese sentido también es inmanente, y se hace presente en lo que podríamos llamar chispazos del reino. En el lenguaje de Ignacio sería en los efectos del resucitado. Una comunidad muy agredida que protege. Un grupo humano que sufre enormes tambaleos históricos y que mantiene la esperanza. El judaísmo, claramente. Y así, ¿no? Los efectos. Esto se hace presente. El reino, nosotros podemos de cuando en cuando decir, sí, las huellas del reino, los chispazos del reino, alguno de ellos, yo he sido testigo de él. Y es una esperanza también profética. Nuestra esperanza es profética, porque nace del agradecimiento, primera dinámica, ¿recordáis? Pero es crítica con la realidad, es siempre profética. Por eso, los profetas y los que mantienen esta esperanza son siempre no muy bien aceptados. Bueno, sigo, que no me quiero alargar ya apenas. La oposición a la esperanza siempre se apoya sobre la razón. La oposición a la esperanza se apoya sobre la razón. Porque la esperanza siempre suena ingenua. Yo os hablaba el otro día de esto, ¿no? De algo de esto. La esperanza siempre suena ingenua. Pero qué tontería. O sea, esto que dices, qué tontería. La razón es esa razón que apela a lo más bajo de la realidad, no apela a lo más alto, apela a lo más bajo. No seas ingenuo, la realidad no da más de sí, y el ser humano es un lobo para el ser humano. Y cualquiera de esos argumentos aplicado a cualquier campo suena bien, suena muy fuerte. La razón de la oposición a la esperanza es de ese estilo. Y siempre suena muy bien. La razón de los fuertes, porque los fuertes no tienen esperanza. Los fuertes no aspiran a cambiar el mundo. A los fuertes les va bien. Si a los fuertes les dices que el mundo va mal, se ponen tremendamente nerviosos. Tremendamente nerviosos. No les gusta nada. Yo es que lo he experimentado varias veces. No les gusta nada, pero nada. Les pone muy nerviosos. La razón de los fuertes es resistente y es pasiva. Displicente, ¿verdad? Desdeñosa. E intelectualmente perezosa. Porque para decir que nada puede cambiar, no hay que pensar mucho. No hay que pensar mucho. La esperanza, sin embargo, camina sobre procesos y siempre es creativa. Una afirmación muy cristiana. La esperanza camina sobre el niño Jesús, que es un largo proceso de vida y de posterior vida del resucitado, y siempre es enormemente creativa. Bueno, vale. La esperanza es de los pobres, porque ellos tienen esperanza radical. Porque lo vemos cuando hemos estado con ellos, tienen siempre esperanza. Y además, claro, ellos sueñan un mundo distinto, por supuesto que sueñan un mundo distinto. Ellos esperan otro futuro. Es de los pobres porque el reino, ¿verdad? Esto va generando espacios de justicia y dignidad para los últimos. Y porque ellos son los que traen el reino. Y esto esto es una afirmación muy cristiana, muy del aire de Jesús. Ellos traen el reino. No venía del Sanedrín. Orar con el Dios creador. Somos co-creadores del reino por venir. Nada sucede sin nuestro concurso. Dadles vosotros de comer. ¿Quién les dio de comer? ¿Les dieron los discípulos o les dio Jesús? Dadles vosotros de comer. Y lo pusieron todo.
Y los discípulos dijeron, pero si pusimos muy poco, pero pusisteis lo que teníais. Y si no hubiera habido nada, seguramente Jesús no habría podido repartir nada. La vida transcurre en ciclos de muerte y nueva vida. Y a veces hay que morir para dar a luz algo nuevo. Y esa es una convicción evangélica. Bueno. Estaba con la tercera, ¿verdad? La tercera dinámica, voy terminando, perdonadme, ¿eh? Estaba con la tercera dinámica, la cruz, la esperanza. Podemos acumular fracasos, confusión y sufrimientos, pero estamos llamados a vivir en la esperanza. Bueno, el valor de lo pequeño. Si no cuidamos lo pequeño, no cuidaremos lo grande. Si no cuidamos de los seres insignificantes, pues no podremos tampoco atenderlos. Es un desafío en el ámbito ecológico cuidar de lo pequeño, porque hay tantas cosas que sencillamente, por incomprendidas, las despreciamos. ¿Cómo nos vamos a preocupar del 90% de las especies si ni siquiera les hemos puesto nombre? El 90%, no sabemos si conocemos el 1 o el 10% de las especies sobre la Tierra. No sabemos si conocemos el 1 o el 10%. No más. ¿Cómo vamos a cuidarlas? Imposible. Reconocer el valor de lo pequeño es muy importante. ¿Tiene valor un niño en una pequeña aldea de la India, cuya vida no se sabe muy bien a dónde va? ¿Tiene valor? Tiene valor. Esto yo creo que actualmente, seguramente las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras, esto pues son un testimonio de esto. Lo pequeño tiene. Nosotros tenemos un servicio, podríamos decir, en China, donde se atienden a través en colaboración con religiosas, en muchos casos, en unos, no sé si son entre 30 o 50 sitios, a niños con SIDA, a leprosos, a niños abandonados. China no tiene ningún problema en esta presencia, pero ningún problema, porque no se va a hacer cargo de ella. Y están encantados de que los cristianos hagan el valor de lo pequeño. Bueno, estoy con Ignacio, ¿verdad? Aquí, la salvación de Dios viene de Jesús, un excluido. Ignacio podría haber destacado muchos rasgos en la vida de Jesús, muchos rasgos. Es un hombre libre, es un hombre valiente, es un hombre revolucionario, es un visionario. No, destaca que es un excluido. Es un hombre humilde, excluido, al servicio, el último. Esto es lo que destaca Ignacio una y otra vez. Lo recordáis, lo del número 98, ¿verdad? De ejercicios, el ofrecimiento. Me ofrezco para ser como tú. ¿Y qué es ser como tú? Un valiente, un excluido. La salvación de Dios viene de Jesús, que es un excluido. Bueno, en la historia de la compañía, y también podríamos decir en la de la Iglesia, muy fundamentalmente en la de la Iglesia, en la vida religiosa, apostólica, esto se ha vivido en lo de las comunidades de inserción. Las comunidades de inserción eran una presencia en barriadas marginales, ¿verdad? Una presencia de vida, sencillamente de vida, de compartir vida. Los curas obreros también, ¿verdad? Muchas veces los curas obreros trabajaban de una manera anónima. Bueno, y la conclusión es que necesitamos valorar las pequeñas cosas, los procesos, los excluidos, las especies insignificantes. Valorar eso. Y esto confronta la tentación del poder. ¿Cómo se arregla el mundo? ¿La regla de Herodes o la regla de Jesús? Y no sé cómo lo experimentáis vosotros o vosotras todo esto, yo os puedo decir que con mucha confusión. ¿Se arregla el mundo con poder o se arregla desde abajo? Como Jesús. ¿Se arregla la manera de la Trinidad en la contemplación de la Encarnación? ¿O se arregla con los hilos del poder? ¿O se arregla al estilo de... No sé si al estilo... Vamos a ponerlo mejor. Al estilo de Obama. ¿Se arregla el estilo de Obama? Pues no sé. Bueno. Vale, yo ya paso aquí. Vale, ya termino. Bueno,
La contemplación para alcanzar amor, veníamos de lo ecológico, ¿verdad? La contemplación para alcanzar amor nos habla de todo esto, ¿eh? Conocimiento interno de tanto bien recibido para en todo amar y servir. Para todo amar y servir. Y esos dos puntitos que vienen de la contemplación para alcanzar amor. Dios habita en las criaturas. Es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. En los elementos dando ser. En las plantas vegetando. En los animales sensando. En los hombres dando a entender. Y así en mí, dándome ser, animando, sensando y haciéndome entender. Está en todo, está en todo, ¿eh? Es una afirmación que roza, ¿verdad? Con aquello del panteísmo. Roza con el panteísmo, roza, ¿eh? Nunca tuvo problemas con esto, tuvo problemas con otras cosas, pero no tuvo problemas. Pero ¿verdad que roza? Dios no es, pero está en. ¿Eh? Es la diferencia. Dios no es, sino está en. Y considerar cómo Dios trabaja, esta es nuestra esperanza. Es que Dios trabaja en todo, por mí y por todas las cosas criadas, en todo. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Bueno, pues hasta ahí. ¿Eh? Es que ricasco.